Hay palabras que suenan bien, que parecen humildes, incluso sanas, y sin embargo esconden una herida profunda. Perdóname. Dicha hacia adentro, repetida una y otra vez en silencio, es una de ellas, porque pocas veces nos paramos a sentir que hay debajo de ese perdón constante que nos pedimos a nosotros mismos, como si viviéramos siempre en falta, como si hubiera algo esencial defectuoso en nuestra forma de ser, de sentir o de vivir. Pedirse perdón puede parecer un gesto de conciencia, de responsabilidad emocional, pero muchas veces no nace de la comprensión, sino de la culpa. No de un error concreto, sino de una sensación difusa de no estar a la altura, de no haber sido suficientes, de haber fallado en algo que ni siquiera sabemos definir del todo. Es un perdón que no libera, porque no cierra nada, solo mantiene abierta una deuda interior permanente. Y lo más curioso es que casi nunca recordamos cuándo empezó. No hubo un día claro en el que nos dijéramos por primera vez, perdón por ser así. Simplemente un día ya estaba ahí, instalado como un hábito emocional. Perdón por sentir demasiado, perdón por no reaccionar como esperaban, perdón por cansarme, perdón por no saber, por no poder, incluso perdón por necesitar. Ese perdón continuo es una forma elegante de autocastigo. No duele como un golpe, pero erosiona como el agua sobre la piedra. Nos coloca en una posición extraña frente a nosotros mismos, la de alguien que siempre llega tarde a su propia vida, la de quien siente que debe justificarse por existir tal y como es. Y entonces aparece una pregunta incómoda pero necesaria. Una de esas preguntas que no buscan respuesta rápida, sino verdad. ¿Qué creemos exactamente que hicimos mal? ¿Dónde está el delito original por el que llevamos años pidiendo disculpas en silencio? Porque si rascamos un poco, si vamos más allá de la superficie, muchas veces descubrimos algo inquietante, que no fue una acción concreta, sino simplemente haber sido quienes éramos en un entorno que no sabía sostener. Ese perdón automático suele venir de lejos, no nace en la madurez ni en la reflexión consciente, sino en los primeros aprendizajes emocionales, cuando entendimos sin palabras que para ser queridos había que ajustarse, que para no molestar había que replegarse, que para encajar era mejor no mostrarse del todo. Y cada vez que no lo logramos, cada vez que la vida nos desbordó, aprendimos a pedir perdón, incluso cuando no había daño, ni intención, ni culpa real. Por eso hoy no empezamos con el perdón, sino con la sospecha. La sospecha de que quizá esa palabra tan repetida hacia adentro no estaba sanando nada, de que tal vez, sin darnos cuenta, llevamos años disculpándonos por vivir, por sentir, por aprender a golpes, como aprende todo ser humano. Y ahí, justo ahí, empieza a abrirse una grieta suave, casi imperceptible,
que nos invita a seguir caminando. Porque cuando uno se da cuenta de que el perdón que se pide no libera, algo dentro empieza a preguntarse si no habrá otra forma de estar consigo mismo. Una forma menos dura, menos vigilante y más honesta. Estás sintonizando Radio Sintonía en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos puedes escuchar en Podimo, Spotify, iVoox y Amazon Music. Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Me amo y me acepto completamente. Llénate de amor puro y sincero. No le des cabida a la maldad. Abrázate y susúrrate un me quiero. Pronto los temores pasarán. La resiliencia se hará contigo. Disfrutarás paso a paso el camino positivo. Soy valiente por quererme poco a poco, soy más fuerte. En mi mano tengo el cambio, la tristeza ya es pasado. Tomo el mando, estoy a salvo. Me amo y me acepto completamente. Me amo y me acepto completamente. Me amo y me acepto completamente. Si quieres un cambio en tu vida, comiénzalo dentro de ti y no culpes más a la suerte. Dalas a tu colibrí y vuela y vive feliz. Soy valiente por quererme poco a poco, soy más fuerte. En mi mano tengo el cambio, la tristeza ya es pasado. Tomo el mando, estoy a salvo. Me amo y me acepto completamente. 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 Kocham siebie i akceptuję bezwarunkowo. أحب نفسي وأتقبل نفسي تماما. Mi aceito completamente. 我完全的爱自己和接受自己。 Je m'aime et je m'accepte complètement. Ik hou van mezelf en accepteer me helemaal. I love myself and I accept myself completely. Eu amo-me e aceito-me completamente. Я люблю себя и принимаю такой,
какая есть. Mi amo y me acepto completamente. E come ipsum diligo e omnino me accepto. La culpa rara vez nace en soledad. Aunque la sintamos como algo íntimo, casi privado, suele ser una herencia silenciosa, una emoción que se aprende antes incluso de poder nombrarla. Nadie nos enseñó a sentir culpa de manera explícita, pero lo absorbimos como se absorbe el clima de una casa, como se aprende el tono con el que se habla bajito cuando algo no está bien. La culpa se filtra en los gestos, en las miradas, en los silencios largos, en las frases a medio decir. Crecemos rodeados de mensajes que no siempre son palabras, mensajes que nos dicen cuándo es apropiado mostrarnos, cuándo conviene callar, cuándo una emoción es excesiva o cuándo una reacción es incómoda. Y cuando no encajamos del todo en ese molde, aparece una sensación difusa de haber hecho algo mal. Aunque nadie nos acuse directamente, la culpa en muchos casos no es por lo que hicimos, sino por lo que despertamos en otros. La familia es el primer espejo, no porque lo haga mal, sino porque también arrastra sus propias heridas. Padres y madres que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, pero que muchas veces transmitieron sin saberlo miedos, exigencias, lealtades invisibles. Aprendimos a cargar con emociones que no eran nuestras, a sostener climas que no entendíamos, a asumir responsabilidades que no nos correspondían. Y como los niños necesitan sentir que pertenecen, aceptamos esa carga como parte del trato. Luego llega la escuela, la sociedad, la religión en algunos casos, cada una añadiendo capas a ese aprendizaje. Portarse bien, no destacar demasiado, no incomodar, ni cuestionar, ni salirse del guión. El mensaje no siempre es duro, a veces es incluso bien intencionado, pero va dejando una huella profunda. Para ser aceptado, no seas tú del todo. Ajusta, pule, corrige. Y si no lo logras, algo en ti falla. Así se va construyendo una culpa que no tiene rostro ni causa concreta. No es la culpa por un error real, sino una culpa existencial, una sensación de estar ocupando demasiado espacio o, paradójicamente, de no ocupar el correcto. Una culpa que nos acompaña incluso cuando todo parece ir bien, porque no depende de lo que hacemos, sino de lo que creemos que deberíamos ser. Y entonces ocurre algo curioso. Esa culpa heredada se confunde con identidad. Llega un momento en que ya no sabemos quiénes seríamos sin ella. Está tan integrada que parece nuestra, cuando en realidad es un eco antiguo, una emoción transmitida de generación en generación, como se transmiten los silencios y los temas prohibidos. No la cuestionamos porque siempre estuvo ahí, como el ruido de fondo de una casa vieja. Comprender esto no es para buscar culpables, sino para liberar peso, porque cuando uno entiende que gran parte de su autojuicio no nació de una falta personal, sino de un aprendizaje emocional temprano, algo empieza a aflojarse por dentro.
La dureza pierde legitimidad, el castigo interno empieza a parecer desproporcionado y surge una pregunta nueva, más compasiva. ¿Y si nunca fue mío cargar con todo esto? Ese momento de comprensión no borra el pasado, pero lo resignifica. Nos permite mirar nuestra historia con otros ojos, no como un expediente de fallos, sino como un recorrido humano atravesado por lealtades invisibles y aprendizajes incompletos. Y desde ahí, el camino continúa, porque después de reconocer la herencia, llega otro punto delicado: la autoexigencia. Esa voz que creemos propia, pero que muchas veces habla con acento antiguo. La autoexigencia suele presentarse como una aliada. Nos dijeron que era empuje, disciplina, carácter. Nos enseñaron a admirarla, incluso a confundirla con amor propio. Si no te exiges, te abandonas. Si no aprietas, te conformas. Si no das más, no vales. Y así, casi sin darnos cuenta, convertimos la dureza en una forma aceptable de relacionarnos con nosotros mismos. Pero hay una línea muy fina, casi invisible, entre la responsabilidad consciente y el castigo encubierto. La autoexigencia sana impulsa, acompaña, corrige con ternura. La otra no. La otra nunca está satisfecha. No celebra los logros, los minimiza. No reconoce el esfuerzo, lo da por supuesto. Siempre hay un podrías haber hecho más, un no es suficiente, un la próxima vez mejor. Y ese mejor nunca llega. Detrás de esa exigencia desmedida suele esconderse una necesidad antigua: ser merecedores. Merecedores de amor, de reconocimiento, de descanso, incluso de existir en paz. Como si hubiera que demostrar constantemente que uno merece ocupar su lugar en el mundo. Y cuando esa demostración falla, aparece de nuevo la culpa cerrando el círculo. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Se cansa, se tensa, se contrae. Vive en alerta como si hubiera un examen permanente que nunca termina. Y aunque desde fuera parezca fortaleza, por dentro suele haber agotamiento. Una fatiga que no se cura durmiendo, porque no viene del cuerpo, sino del alma. Es el cansancio de no llegar nunca a la versión ideal que uno se impuso. Lo más doloroso es que muchas veces esa exigencia no nace de un deseo propio, sino de una voz interiorizada. Una voz que aprendió a hablar así porque fue escuchada durante años. Frases que no siempre fueron dichas con mala intención, pero que se quedaron grabadas. Espabila, no exageres, eso no es para tanto. Otros lo hacen mejor. Con el tiempo ya no hace falta que nadie las pronuncie. Uno mismo se encarga de repetirlas. Y entonces ocurre algo paradójico. Cuanto más nos exigimos, menos nos habitamos. Vivimos pendientes de lo que falta, de lo que no somos aún, de lo que deberíamos corregir. El presente se convierte en un simple trámite hacia un futuro en el que, supuestamente, por fin nos permitiremos descansar.
Pero ese futuro nunca llega, porque la exigencia siempre encuentra un nuevo listón para subir. Reconocer esto duele un poco, porque implica aceptar que nos hemos tratado con una dureza que no aplicaríamos a nadie a quien amamos. Pero también libera porque abre una grieta de honestidad, una grieta por la que empieza a colocarse una pregunta distinta, menos cruel y más verdadera. ¿A quién estoy intentando convencer con todo este esfuerzo? ¿Y qué pasaría si, por un momento, dejara de demostrar y simplemente me permitiera ser? Esa pregunta no busca respuesta inmediata, solo prepara el terreno, porque cuando la autoexigencia empieza a resquebrajarse, aparece con más claridad la figura que la sostiene, ese juez interior incansable que no duerme, que no absuelve, que siempre tiene algo que reprochar. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di 2 palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta, y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores, si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta, yo me merezco la fiesta. Se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. No me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oye, porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena, la gente buena, no me lloren. Mucho vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. A mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Oye, yo me merezco la fiesta. Puerta está abierta, entra, pásela bien. Con el tiempo, la autoexigencia termina tomando forma. Deja de ser solo una sensación y se convierte en una presencia constante,
casi un personaje interior. Es el juez que nunca se levanta de su asiento, el que observa cada gesto, cada decisión, cada palabra dicha o no dicha, y siempre encuentra algo que objetar. No grita, no hace falta. Su poder está en la constancia, en ese murmullo incesante que evalúa, compara y sentencia. Ese juez interior no nació malo, nació para proteger. En algún momento de la vida, cuando ser como éramos parecía peligroso o incómodo para el entorno, esa voz aprendió a vigilarnos para evitar el rechazo, el castigo o la pérdida de amor. Si me controlo, si me corrijo, si no me equivoco, estaré a salvo. El problema es que creció, maduró y nunca se jubiló. Así uno empieza a vivir bajo la observación permanente. Nada es suficiente. Si algo sale bien, fue suerte. Si sale mal, era previsible. Si descansamos, somos vagos. Si nos detenemos, perdemos el tiempo. Incluso los momentos de alegría son examinados con lupa, como si no mereceríamos del todo esa paz. Hay una deuda constante que pagar, aunque nadie sepa exactamente de dónde viene ni a quién. Lo más duro es que ese juez no admite defensa, no escucha contexto, no considera circunstancias ni entiende procesos. Juzga con criterios absolutos aprendidos hace mucho tiempo, cuando la vida era más simple, más binaria, bien o mal, correcto o incorrecto, válido o fallido. Y el veredicto casi siempre cae del mismo lado. Convivir con esa voz desgasta, no porque sea ruidosa, sino porque es persistente. Se cuela en los pensamientos más íntimos, en las decisiones pequeñas, en la forma de hablarnos por dentro. Y poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de preguntarnos qué sentimos o qué necesitamos y empezamos a preguntarnos qué deberíamos sentir, cómo deberíamos reaccionar, qué versión de nosotros sería más aceptable. Y aquí aparece una de las trampas más sutiles. Confundimos esa voz con nuestra identidad. Pensamos, soy así. Yo siempre he sido muy duro conmigo. Si no me aprieto, me pierdo. No vemos que esa severidad no es esencia, sino mecanismo. No es quienes somos, sino cómo aprendimos a sobrevivir emocionalmente. Pero llega un punto, y no siempre es dramático, en el que algo se cansa. No es una rebelión ruidosa, es un agotamiento silencioso. El alma simplemente ya no puede seguir sosteniendo un juicio permanente. Y en ese desgaste aparece una grieta, una pequeña pausa, un instante en el que por primera vez no nos condenamos tan rápido. Ese instante es importante aunque parezca insignificante, porque no es todavía libertad, pero sí es el comienzo de algo nuevo. Es el momento en el que el juez interior, por un segundo, se queda sin palabras. Y en ese silencio inesperado empieza a vislumbrarse la posibilidad de otra relación con uno mismo. Una relación sin tribunal, sin sentencias y sin castigos automáticos. Ahí se prepara el terreno para lo que viene después. No una decisión mental, ni un propósito firme, sino algo mucho más humano.
El momento de quiebre, ese punto en el que ya no se puede seguir como antes, pero no por valentía, sino por pura honestidad interior. El momento de quiebre no llega como uno imagina. No hay una revelación luminosa, ni una frase definitiva, ni una decisión tomada con firmeza frente al espejo. Llega de otra manera. Llega cuando el alma se cansa de tensarse, cuando ya no queda energía para seguir sosteniendo el personaje, la exigencia, el juicio. Es un cansancio que no pide aplausos ni soluciones, solo descanso. A veces ocurre en medio de algo pequeño, una tarde cualquiera, un error mínimo, una palabra que no salió como esperábamos y, por primera vez, en lugar de atacarnos por dentro, algo se detiene. No porque hayamos aprendido una lección, sino porque ya no podemos seguir golpeándonos. El castigo pierde sentido, el látigo cae al suelo casi sin ruido. Ese quiebre no es una victoria del pensamiento, es una rendición honesta. No la rendición del que se da por vencido, sino la del que deja de luchar contra sí mismo. El alma dice basta, no con rabia, sino con una tristeza suave, casi compasiva. Basta de pedirme perdón por existir. Basta de vivir como si siempre llegara tarde a mí. Y en ese instante ocurre algo delicado. Aparece el silencio. Un silencio extraño porque no está lleno de respuestas, sino de ausencia, de reproches. No hay consuelo inmediato, pero tampoco condena. Solo un espacio vacío donde antes estaba la voz dura. Y ese vacío, aunque asusta al principio, trae alivio. Muchos confunden este momento con indiferencia o con dejadez, pero no lo es. Es honestidad desnuda. Es reconocer que el castigo no nos hizo mejores, solo más cansados. Que la culpa no nos enseñó más rápido, solo nos hizo caminar con peso extra. Que exigirse sin amor no es madurar, es sobrevivir a medias. En ese quiebre íntimo no nos absolvemos todavía. No hace falta, tampoco nos justificamos, simplemente dejamos de acusarnos. Y eso, aunque parezca poco, cambia el eje completo de la relación con uno mismo. Porque ya no estamos frente al juez, estamos sentados al lado de quien somos, mirando la vida con los mismos ojos cansados, pero por fin sin hostilidad. Ese momento no se sostiene todo el tiempo. La voz vuelve a veces, claro. Las viejas dinámicas no desaparecen de un día para otro, pero algo ya no es igual. Hemos probado, aunque sea un instante, lo que se siente al no castigarse. Y el cuerpo lo recuerda. El alma también. Desde ahí empieza otra comprensión más amplia, más serena. Una comprensión que no justifica todo, pero que coloca cada experiencia en su lugar. Porque cuando el castigo cae, se abre la posibilidad de mirar la propia historia sin condena. No como una lista de errores, sino como un recorrido de aprendizaje humano.
Cuando el castigo se afloja, la mirada cambia, no porque todo se vuelva comprensible de golpe, sino porque deja de estar contaminada por la culpa. Y entonces la propia historia empieza a leerse de otra manera. Ya no como un expediente de fallos, sino como un camino lleno de intentos, de aprendizajes torpes, de decisiones tomadas con la conciencia que se tenía en cada momento. Comprender que no había culpa no significa negar la responsabilidad, significa sacarla del tribunal y devolverla a la vida. Porque responsabilidad es hacerse cargo de lo vivido, no castigarse eternamente por ello. Es mirar atrás y decir: hice lo que pude con lo que sabía, con lo que sentía, con las heridas que cargaba. No para excusarse, sino para comprenderse. Muchos de los errores que nos reprochamos nacieron de la ignorancia, no de la mala intención, de la necesidad, no de la crueldad, del miedo, no de la maldad. Y sin embargo, los juzgamos con la severidad de quien ya sabe más, de quien ya ha recorrido más camino. Olvidamos que nadie aprende antes de vivir, que la comprensión siempre llega después del paso dado. Al releer la propia vida sin juicio, aparece algo inesperado: ternura. Ternura por ese yo que se equivocó intentando protegerse, que eligió mal buscando amor, que se perdió buscando un lugar. Esa ternura no romantiza el dolor, no lo embellece, pero lo humaniza. Le quita el carácter de condena y lo devuelve a su función original: enseñar. Ahí se vuelve clara una diferencia esencial. La culpa paraliza. El aprendizaje libera. La culpa se queda anclada en el pasado. El aprendizaje integra y permite seguir. Cuando entendemos esto, deja de tener sentido seguir pidiendo perdón por lo que ya nos transformó. No porque todo haya estado bien, sino porque ya cumplió su función. En ese punto, la responsabilidad deja de ser un peso y se convierte en presencia. Presencia en el ahora. Presencia para elegir distinto si hace falta, para reparar cuando sea posible, para cuidar mejor. No desde el látigo, sino desde la conciencia. No desde el miedo, sino desde la lucidez. Y algo más se revela con suavidad, que muchas veces nos pedíamos perdón no por el daño causado, sino por el dolor vivido, como si sufrir hubiera sido una falta, como si atravesar procesos difíciles nos hiciera menos valiosos. Cuando esa confusión se aclara, el alma descansa un poco más. Desde ahí, el camino da un giro sutil pero profundo, porque ya no se trata solo de dejar de castigarse, sino de empezar a habitarse, de pasar de la vigilancia a la presencia, de la corrección constante al acompañamiento interno. Dejar de pedirse perdón no es un acto de rebeldía, ni una proclamación orgullosa. No es decir, todo estuvo bien, ni da igual lo que hice. Es algo mucho más sencillo y a la vez más profundo. Es dejar de vivir enfrentado a uno mismo. Es bajar la guardia por dentro. Es permitir que la propia presencia sustituya al juicio.
Habitarse empieza cuando uno deja de corregirse constantemente, cuando ya no se observa como un proyecto inacabado que necesita arreglos urgentes, sino como un ser en proceso, con luces y sombras, con aciertos y torpezas, con ritmos propios. Habitarse es dejar de mirarse desde fuera y volver al cuerpo, a la respiración, al sentir inmediato de estar vivo. Al principio cuesta, porque el perdón constante, aunque duela, da una falsa sensación de control. Sin él aparece el vértigo de no saber cómo tratarse. ¿Qué hago conmigo si no me aprieto? ¿Quién soy si no me exijo? Es normal que surja esa incertidumbre. Durante mucho tiempo, la dureza fue el único lenguaje aprendido hacia adentro. Pero poco a poco aparece otra forma, una forma más silenciosa. No es indulgencia ciega, es acompañamiento. Es decirse, aquí estás, en lugar de otra vez lo hiciste mal. Es permitirse sentir sin justificar cada emoción, descansar sin sentirse culpable, equivocarse sin añadir una capa extra de castigo. Habitarse no significa dejar de crecer, al contrario, significa crecer desde un suelo firme, no desde el miedo a fallar. Cuando uno se habita, las decisiones cambian de lugar. Ya no se toman para compensar carencias internas, sino para responder a lo que la vida pide en ese momento. La acción nace de la conciencia, no de la deuda. Y hay algo profundamente sanador en ese cambio. El cuerpo lo nota. La respiración se hace más amplia. Los pensamientos pierden urgencia. La necesidad de demostrarse algo disminuye. No desaparecen los retos ni las dificultades, pero ya no se viven como pruebas de valor personal. Son simplemente parte del cambio. En ese punto, dejar de pedirse perdón se convierte casi en algo natural, no porque uno se crea perfecto, sino porque entiende que castigarse no aporta claridad, que la comprensión transforma más que el reproche, que estar consigo mismo es más honesto que juzgarse desde un ideal imposible. Y entonces ocurre algo hermoso y discreto. Uno empieza a tratarse como trataría a alguien a quien ama de verdad. Con firmeza cuando hace falta, sí, pero también con respeto, escucha y paciencia. Sin humillaciones internas, sin sentencias definitivas. Desde ahí la herida ya no pide castigo, empieza a pedir sentido, empieza a mostrar lo que vino a enseñar. Y eso nos lleva casi sin darnos cuenta al siguiente punto del camino, cuando la herida deja de ser enemiga y empieza a revelarse como maestra. Cuando uno deja de pelear con la herida, algo cambia en su forma de hablar. Ya no pregunta ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué vino a mostrarme? Y no como un consuelo fácil, ni como una frase bonita, sino como una comprensión que llega tarde, pero llega. La herida vista de cerca y sin juicio
deja de ser una enemiga y empieza a parecerse a una maestra silenciosa, de esas que no explican con palabras, sino con experiencia. Durante mucho tiempo, la herida fue señalada como el problema, el origen de la culpa, de la dureza, del autoataque. Y lo fue, sí, pero no por maldad, sino por torpeza. La herida intentó proteger, alertar, evitar que algo volviera a doler igual. El error no estuvo en ella, sino en confundir protección con castigo, en dejar que el miedo tomara el mando. Cuando se mira desde ese lugar, aparece una comprensión más amplia. La culpa no era más que un intento desesperado de mantener el control. Si me culpo, no volverá a pasar. Si me exijo, no me perderé. Si me juzgo antes, nadie podrá hacerlo peor. La herida no quería dañarnos, quería asegurarse de que sobrevivíamos emocionalmente, y lo hizo como pudo. Agradecer esa función no significa justificar el sufrimiento, ni idealizar el dolor. Significa reconocer que, incluso en los mecanismos más torcidos, había una intención de cuidado mal aprendida. Y ese reconocimiento cambia el vínculo. Ya no luchamos contra la herida, la escuchamos. Ya no la empujamos al fondo, la dejamos hablar sin que dirija la casa. Ahí surge una gratitud extraña, nada sentimental, una gratitud sobria, no por lo ocurrido, sino por lo comprendido, por lo que nos obligó a ver, a frenar, a replantearnos la forma en que nos tratábamos. Muchas personas no despiertan por comodidad, despiertan por desgaste. Y eso también es parte del camino humano. Cuando la herida se vuelve maestra, deja de pedir venganza contra uno mismo. Empieza a pedir presencia, atención, honestidad. Nos muestra dónde nos abandonamos, dónde aprendimos a callar, donde confundimos amor con exigencia, no para que volvamos allí, sino para que no repitamos ese abandono ahora. Y entonces algo se ordena por dentro, no desaparece el dolor pasado, pero pierde su poder de mando. Ya no dicta quiénes somos ni cómo debemos vivir. Se convierte en memoria integrada, no en condena activa, en experiencia, no en identidad. Desde ese lugar el camino se vuelve más liviano, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no caminamos en contra de nosotros mismos. Y esa ligereza prepara el cierre no como final, sino como descanso. Un descanso silencioso, sin fuegos artificiales y sin declaraciones grandilocuentes. La paz que llega después no hace ruido, no se anuncia, ni viene acompañada de certezas absolutas ni de promesas grandilocuentes. Es una paz discreta, casi tímida, que se instala cuando uno deja de pedirse explicaciones a cada paso. No es euforia, es alivio. Es la sensación de no tener nada pendiente consigo mismo en ese momento. Vivir sin pedir permiso interno es eso. Caminar sin estar justificándose por dentro. Decidir sin tener que convencer al juez. Descansar sin culpa y sentir sin corregirse.
no porque todo esté bien, sino porque ya no se vive en guerra interior. La vida sigue siendo compleja, pero deja de ser un campo de batalla contra uno mismo. Hay algo profundamente humano en ese estado. Uno no se siente mejor que antes, se siente más entero, menos dividido. Ya no hay una parte que vive y otra que vigila. Ya no hay un yo que actúa y otro que castiga. Solo presencia, a veces torpe, a veces lúcida, pero siempre real. Dejar de pedirse perdón no significa olvidar el pasado, significa no usarlo como arma, significa entender que cada paso dado, incluso los equivocados, nos trajo hasta aquí y que aquí, ahora, no hace falta absolución, hace falta honestidad, cuidado y un poco de silencio interior. Quizá ese sea el verdadero descanso, no necesitar estar en paz todo el tiempo, sino dejar de impedirla cuando aparece. Permitir que la calma se siente un rato. No exigirle que se quede para siempre, aceptar que habrá días de ruido, pero ya sin el castigo añadido. Y tal vez, solo tal vez, el día que dejaste de pedirte perdón fue el día que empezaste a tratarte como a alguien digno de acompañamiento. No perfecto ni resuelto, pero digno, sin condiciones previas, sin exámenes pendientes. Ahí el camino no termina, simplemente se vuelve más ligero. Y eso, en un mundo que empuja, que exige, que juzga sin descanso, ya es mucho. Y ahora, si os parece, dejamos que este silencio hable un poco más allá de las palabras. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.